Bien, recuerden que para que justifiquen la asistencia, le vamos a habilitar la evaluación de procesos, ¿sí? Son 15 minutitos, en cualquier momento de la clase se habilita por 15 minutos y van a tener que rendir. Son preguntas cortitas, preguntas para que ustedes piensen, no hagan muchos cálculos y respondan, ¿sí? Teniendo eso resuelto, más la asistencia que van a poner en el chat, con eso ya tendrían el presente de la parte práctica, ¿sí? Bien. ¿Qué hora es? Ya son a las 4. Bien, ya estamos la mayoría. Bien, yo les voy a avisar cuando se habilita la evaluación de proceso, ¿sí? Así que estén atentos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos los que ingresaron. ¿Qué tal las vacaciones? Espero que hayan descansado, que les haya ido bien en la unidad 1 y que sigan promocionando. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos, a los que ingresaron tarde. Bien. Bien, ya son 34 personas, supongo que ya podremos comenzar. Hola, buenas tardes, Elba, Selene. Bien. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. Ay, ¿qué pasó acá? Ah, bien. Veamos el práctico. Recuerden que ya tienen, ¿no? Publicado en el aula virtual, ya tienen el práctico 2, ¿sí? Bien. Me dicen si ya pueden ver. ¿Pueden ver el práctico? Sí, profe, ya se puede ver. Bien. A ver, un ratito. Bien. Entonces, voy a abrir un ratito para explicarles. Hoy comenzamos el práctico 2, ¿sí? Y vamos a ver las medidas las medidas que se pueden utilizar dependiendo de la variable que vamos a trabajar, ¿sí? Con la que vamos a trabajar. A ver, un ratito. Bien. Entonces, como les decía, a veces se nos presenta
una variable con un montón de datos, ¿sí? Esas variables, por ejemplo, si tenemos la variable peso, ¿qué valores puede tomar esa variable? Por ejemplo, estoy estudiando el peso de los alumnos de los pacientes de 12 años, ¿sí? ¿Qué peso pueden tener esos alumnos? Esos pacientes. ¿Cuánto pueden pesar los chicos de 12 años? 35 kilos, 36,5, 40 kilos, 39, 49,7, 42,5, ¿sí? Entonces, teníamos la variable que se llama peso y los diferentes datos que toma los diferentes valores que toma esa variable. Por ejemplo, acá toman valores reales, ¿sí? Esto sería una variable cuantitativa continua, ¿sí? Fíjense que acá tengo el peso de 5 pacientes, ¿sí? Pero puedo tener 100 pacientes, 200 pacientes, dependiendo de la muestra que yo tenga, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos unas medidas para resumir todo este conjunto de datos, ¿sí? Acá vamos a tener, supongamos, 100 datos, ¿sí? Así como ustedes se presentan los datos, no podemos sacar ninguna conclusión, no podemos hacer ningún análisis, pero si nosotros tuviéramos una medida que resuman todos estos datos, como por ejemplo un promedio que me diga que es igual a 37,5, supongamos. Entonces, yo digo, en promedio, estos pacientes de 12 años pesan 37,5 kilos, ¿sí? Fíjense en que esto es un solo número que me resume todo este conjunto de datos, ¿sí? Entonces, vamos a tener, dependiendo de las variables, vamos a tener las variables. Si tenemos las variables cualitativas, si es una variable cualitativa, ¿sí? ¿Qué me puede decir algún ejemplo de variable cualitativa? El color, profe, ¿Cómo? el color del cabello. Color de cabello, bien, color de ojos, sí. Las variables cualitativas son aquellas que toman valores que no son numéricos. Por ejemplo, me dijo el compañero, color de cabello. ¿Sí? La variable color de cabello. ¿Qué valores puede tomar esa variable? ¿Qué colores existen? Negro, castaño, rubio, rojizo, ¿sí? Hay un montón de colores, ¿sí? Fíjense en otra persona que también puede aparecer con pelo negro, otra pelo rubio, ¿sí? Entonces, fíjense en acá los valores que toma esta variable que se llama color de cabello, ¿sí? Estos valores no son numéricos, ¿sí? Son categorías. Esa sería una variable cualitativa, ¿sí? ¿Y qué medida vamos a utilizar para resumir estas variables cualitativas, esta variable cualitativa? Vamos a utilizar las medidas de frecuencia, ¿sí? Acá para las variables cualitativas se utilizan las medidas de frecuencia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser las medidas de frecuencia? Tenemos la razón, la proporción, también si lo multiplicamos a esa proporción, si lo multiplicamos por 100, se llama porcentaje. ¿Sí? La razón, la proporción
y la tasa, las tasas, ¿sí? Entonces, esas son las medidas que vamos a utilizar para resumir a estos tipos de variables, a las variables cualitativas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si quieren hacer preguntas, me interrumpen. Bien, y después teníamos la otra clasificación de variables, teníamos las variables cuantitativas, ¿sí? Esta sería una variable, la variable peso sería una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque dentro de los valores que toma la variable son valores numéricos, ¿sí? En este caso son numéricos reales. Por ejemplo, otra variable, cantidad de hijos. Por ejemplo, una persona puede tener 7 hijos, otra persona 3 hijos, otra 1, otra ningún hijo, otra 6 hijos, otra persona 7 hijos, otra persona 6 hijos, ¿sí? Fíjense en que la variable cantidad de hijos, ¿sí? Este es el nombre de la variable, toma valores, los valores que puede tomar esa variable son también valores numéricos, pero valores numéricos enteros, ¿sí? Entonces, la variable cantidad de hijos sería una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque toma valores numéricos, cuantitativa discreta, ¿sí? Sería una variable cuantitativa discreta. Bien, tanto para esas variables como para las cuantitativas continuas como para las cuantitativas discretas, vamos a utilizar ¿qué medidas de resumen? Hay varias medidas de resumen para esas variables. Una sería las medidas de tendencia central, y esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Medidas de tendencia central. Bien, y entre las medidas de tendencia central tenemos la moda, la media y la mediana. También tenemos para estas mismas variables cuantitativas, tenemos las medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas de dispersión. Entre esas medidas de dispersión tenemos el rango, el desvío estándar, a ver qué está pasando. No. Bien. El desvío estándar. Bueno, y tenemos más, ¿sí? No lo voy a poner porque después ya lo vamos a ver bien detallado. Quiero que veamos este resumen primero. Así ya vamos pintando un panorama de todo lo que se viene, ¿sí? Y otras medidas que tenemos para resumir estas variables cuantitativas son las medidas de orden. Medidas de orden. Entre esas medidas de orden tenemos los centiles. A ver cómo hago. Se fue muy abajo. Ahí está. Centiles, percentiles, cuartiles. Bien. Entonces, resumiendo todo esto, nosotros tenemos variables, ¿sí? Tanto cuantitativas como cualitativas. Esas variables pueden tomar valores, ¿sí? Pueden tomar muchos valores dependiendo del tamaño de la muestra. Puedo tener 100 muestras, 100 individuos en la muestra, entonces la variable peso va a tener 100 datos, ¿sí? 100 datos de los pesos de las personas que entran en mi estudio, ¿sí? Entonces, esos 100 datos son difíciles de analizar, de ver así un montón de números. No puedo sacar conclusiones,
¿sí? No puedo analizar y mucho menos sacar conclusiones. Entonces, ¿qué se hace? Se resumen esas variables, ¿sí? Esos valores se resumen y utilizamos medidas. Hay muchas medidas. ¿Cuáles vamos a utilizar? Va a depender si la variable es cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Entonces, para las variables cualitativas vamos a utilizar las medidas de frecuencia. Tenemos 3 medidas de frecuencia que son la razón, la proporción y las tasas, ¿sí? A la proporción, si lo multiplicamos por 100, obtenemos un porcentaje, ¿sí? Y para las variables, para resumir, las variables cuantitativas, tenemos muchas más medidas. Tenemos medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de orden, ¿sí? A ver, esto lo voy a poner más abajo. Ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ver estas medidas, las medidas de frecuencia, estas 3 medidas, de razón, de proporción y las tasas, ¿sí? Esas vamos a ver ahora. De eso vamos a tratar todo el práctico. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien, veamos. Todo esto que les dije está resumido acá, ¿sí? Todo esto después peguen la leída y es lo mismo que yo le expliqué. Bien, vamos a ver las medidas de frecuencia. ¿Cuáles eran las medidas de frecuencia? La razón, la proporción y la tasa, ¿sí? Bien. ¿Cuándo tenemos una razón? Fíjense que las 3 medidas se obtienen como divisiones. Divisiones, hacemos divisiones, ¿sí? Las 3 son divisiones. La razón, ¿qué va a ser? Va a ser una división, ¿sí? Por eso acá dice que es el cociente de 2 variables. Los valores del numerador y del denominador son independientes. Ninguno está contenido en el otro. Es decir que una razón es una división, ¿sí? Entre 2 valores. Por ejemplo, acá tiene el total de hombres dividido en el total de mujeres, ¿sí? Por ejemplo, son 2 variables diferentes. Los hombres son totalmente diferentes a las mujeres, ¿sí? Son variables independientes, no tienen nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, acá lo que está calculando es la razón de masculinidad. A ver, si yo les doy un ejemplo, veamos un ejemplo. Entonces, la razón. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de la razón. Si digo que tengo un total de hombres igual a 100. Y digo que tengo un total de mujeres igual a 50. Si quiero calcular la razón de masculinidad, ¿a qué va a ser igual? Acá lo tenemos. A ver, esto lo voy a llevar para la otra hojita. No me permite, ahí está. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula la razón de masculinidad? Me dice el total de hombres dividido el total de mujeres. ¿Cuál sería entonces la división que debería hacer acá? ¿Cuánto es el total de hombres? 100. 100, ¿sí? Y el total dividido en el total de mujeres, ¿cuántas mujeres hay? 50. 50, bien. Esto es una división, ¿sí? Bien.
Lo puedo hacer directamente, decir 100 dividido en 50 me da 2. ¿Sí? Así es, ¿no? Sí, profe. Bien, pero lo vamos a hacer simplificando, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la simplificación? Dividíamos tanto el numerador como el denominador por un mismo número, ¿sí? Lo voy a dividir por 50. ¿Por qué por 50? Porque es el máximo común divisor, ¿sí? Porque es el número más grande, porque yo puedo dividir ambos números, ¿sí? Entonces 50 lo voy a dividir en 50. ¿Y cuánto me queda? 50 dividido en 50. 1. Y 100 dividido en 50. 2. 2. ¿Sí? 2. ¿Por qué lo hice así? Porque acá me va a quedar en el numerador 2 y en el denominador me va a quedar 1. Esto me va a dar, para que yo pueda interpretarlo, ¿sí? Me va a dar el pie para interpretar. ¿Qué significa esto? Fíjense, si ustedes lo hacían directamente, hace rato cuando yo dije 100 dividido en 50 era 2, ¿sí? Se obtiene el mismo resultado, porque 2 dividido en 1 está de 2, ¿sí? Pero yo lo quiero expresar así, ¿por qué? Para que interpretemos qué obtenemos con la razón. Acá me dice, recuerden que esto eran, arriba en el numerador estaban los hombres y en el denominador estaban las mujeres, ¿sí? Bien. Entonces, acá lo que me dice este número es que cada 2 hombres hay una mujer, ¿sí? Me da la razón de masculinidad. Cada 2 hombres tengo una mujer, ¿sí? Si ustedes hacían directamente 100 dividido en 50 está de 2, obtenían el mismo resultado, nada más que acá nosotros sabemos matemáticamente que si ponemos el denominador un número 1, ¿sí? No afecta la división, porque 2 dividido en 1 voy a seguir obteniendo 2. Por eso lo pueden expresar así o con el 2 directamente, ¿sí? Si tienen 2 en el numerador, o sea, en la parte de arriba, abajo sí o sí tienen 1. Y acá también lo pueden interpretar lo mismo. Cada 2 hombres hay una mujer, ¿sí? Bien. ¿Cómo calcularían la razón de feminidad? ¿Cómo se calcula? Ahí lo vamos a poner. Si el de masculinidad era el total de hombres sobre el total de mujeres, la razón de feminidad va a ser total, al revés, total de mujeres sobre el total de hombres. Bien. ¿Cuál va a ser el cálculo si yo quiero acá realizar la razón de feminidad? ¿Qué valores voy a tener? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, así que revisen sus micrófonos. ¿Cuál sería el cálculo que tengo que hacer? 50 sobre 100. Bien, al revés, ¿sí? Porque me dice total de mujeres y el total de mujeres son 50. Entonces pongo arriba 50 y abajo me dice el total de varones, que sería 100. Bien. También acá lo voy a hacer, el cálculo lo voy a hacer simplificando. ¿Para qué? Para poder interpretar ese resultado, ¿sí?
Lo pueden hacer directamente o lo pueden hacer así simplificando. Lo mismo, divido tanto el numerador como el denominador por un mismo número, ¿sí? Si al numerador lo divido por 5, al denominador también lo divido por 5. Si el numerador lo divido por 10, al denominador también por 10, ¿sí? Pero ese número tiene que ser un número tal que la división salga exacta, ¿sí? Fíjense, no puedo dividir por 3 porque acá me va a quedar 3, a ver, 50 dividido en 3 está de 19 y algo, ¿sí? Entonces, me tiene que dar una división exacta, ¿sí? Entonces lo divido también por 50 porque es el mismo ejercicio, los mismos valores que el ejercicio anterior. 50 dividido en 50 está de 1, ¿sí? Y 100 dividido en 50 está de 2. 100 dividido en 50 está de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué valor obtengo? Obtengo 1 sobre 2. ¿Sí? Ustedes capaz que hicieron, si dividen 100 dividido, 50 dividido en 100, le va a dar 0,5, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. 0,5. Claro, 0,5 le va a dar, si hacen 50 dividido en 100. 0,5. Que va a coincidir con este valor. Si hacen 1 dividido en 2, también le va a dar 0,5, ¿sí? Pero este es un poco difícil de interpretar. Fíjense en si interpretamos este valor. ¿Qué quiere decir? Que cada una mujer hay 2 varones, ¿sí? Es el mismo resultado que hicimos acá, nada más que al revés. La interpretación es al revés, ¿sí? Acá es, cada una mujer hay 2 varones, ¿sí? Bien. Espero que hayan entendido la razón, ¿sí? Fíjense en que es una división entre dos valores de dos variables totalmente diferentes, ¿sí? Nada tienen que ver, no están relacionadas estas variables. Ya vamos a ver los otros ejemplos de proporción, en donde sí hay una relación entre los valores, ¿sí? Acá este puede ser un número más grande, este el más chico, este más chico, o este un valor más grande, o pueden ser iguales, ¿sí? Bien. Veamos la proporción. ¿Qué es la proporción? La proporción me dice que es el cociente, ¿sí? Cociente. También es una división. Es una división de dos variables, en donde el numerador está contenido en el denominador. Recuerden que el numerador es el número que va arriba, ¿sí? El número que está arriba. Ese número que está arriba es más chico que el número que está abajo, que es el denominador, ¿sí? Bien. Veamos la proporción. ¿Cómo se interpreta la proporción? Voy a borrar esto. Entonces veamos la proporción. Y podríamos decir, por ejemplo, en una población, ¿sí? Este es un ejemplo. En una población que tiene 25.000 habitantes, ¿sí? Se diagnosticaron 1.500 personas con diabetes, ¿sí? Entonces, personas con diabetes, 1.500.
Entonces, fíjense, de una población en donde viven 25.000 personas, hay 1.500 que tienen diabetes, ¿sí? Entonces ahora yo quiero calcular la proporción. ¿Qué proporción de esos habitantes tienen diabetes? Proporción con diabetes. O sea, sería qué porción de esas personas tienen diabetes, ¿sí? ¿Cómo sería el cálculo? Recuerden que me decía la proporción, que es el cociente de dos variables en donde el numerador está contenido en el denominador. O sea, el numerador es más chico que el denominador, ¿sí? Acá, ¿cuál sería el valor que va en el numerador, en la parte de arriba? 1500. Las personas con diabetes. 1500. Las personas, ¿sí? 500 habitantes. Y en el denominador iría los 25.000, ¿sí? 25.000 habitantes. Entonces, ahora sí hago el cálculo. ¿Cuánto me da esa división? 1.500 dividido en 25.000. ¿0,06, profe? Bien, 0,06, ¿sí? Sí. ¿Cómo interpreto ese valor? Fíjense que esto es o sea, tendría que decir una proporción de 0,06 de la población tienen diabetes, ¿sí? Una proporción, una proporción del 0,06 de la población tiene diabetes. O sea, esa porción de personas tienen diabetes, ¿sí? Recuerden, asocien la palabra proporción con porción. Fíjense, yo creo que ya le habías dado este ejemplo, no me acuerdo, y era con una torta, ¿sí? Si yo tengo una torta, esta es mi torta, ¿sí? Tengo una torta. O sea que al todo lo represento con 1, ¿sí? Si yo la divido en 2, ¿qué proporción voy a tener acá y qué porción voy a tener acá y qué porción voy a tener acá? Acá voy a tener la mitad de la torta, ¿sí? Voy a tener 0,5. Y acá en este lado también el otro 0,5. Cosa que si yo sumo los dos, obtengo el 1. ¿Sí? 0,5 más 0,5 es igual a 1. Obtengo el todo. Bien, ¿y de dónde sale este 0,5? Sale de decir, tengo dos porciones, porque tengo dos porciones, tengo esta parte y tengo esta, ¿sí? Tengo dos porciones y esta porción me representa una. ¿Sí? Un medio. Si ustedes dividen 1 dividido en 2, fíjense, dividan 1 dividido en 2. 1 dividido en 2 es igual a 0,5, ¿sí? Y es el 0,5 que está acá, ¿sí? O sea, si al 1 lo divido en 2, obtengo 0,5 para cada lado, ¿sí? Entonces, fíjense, acá estamos trabajando con proporción, ¿sí? Nada más que nosotros en el lenguaje común lo conocemos como porción.
Acá tengo 0,5 de porción y acá tengo 0,5 de porción, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a este 1 lo multiplico por 100? 1 lo multiplico por 100, ¿cuánto obtengo? 100. 100, ¿sí? Y eso es lo que llamamos 100%. Si a este 0,5 lo multiplico por 100, 0,5 por 100, 50%. el 50%. 50%, ¿sí? Entonces, de este lado tengo un 50% de torta y de este lado tengo el otro 50% de torta, ¿sí? Fíjense, si trabajo con números decimales, estoy trabajando con, perdón. Si yo al total lo considero como 1, estoy trabajando como proporción, ¿sí? 1, si lo divido en 2 porciones, tengo 0,5 de porción. O lo que nosotros llamamos en estadística proporción, ¿sí? O sea, acá tengo una proporción de 0,5. Pero si yo trabajo con porcentaje, estoy diciendo que tengo un 50% de torta de este lado y tengo un 50% de torta de este lado, ¿sí? O sea, por eso la proporción es casi, nosotros no estamos acostumbrados a hablar de proporción, sino más bien de porcentaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esa proporción lo multiplicamos por 100 y ahí obtenemos el porcentaje, ¿sí? Entonces, acá me dice que una proporción, o sea, una porción del 0,06 de toda la población tiene diabetes. Si lo decimos en porcentaje, vamos a decir que ¿cuánto sería este valor? 6%. En porcentaje, bien, 6%, porque ¿cómo hizo la compañera el cálculo? Dijo 0,6, que es el porcentaje, la proporción, es de la proporción, lo multiplico por 100 y obtengo 6%, ¿sí? El resultado ya le tengo que poner este simbolito porque eso ya es un porcentaje. Bien. Entonces acá tengo que decir un 6% de la población tiene diabetes. ¿Sí? Y nosotros más estamos acostumbrados a este porcentaje, ¿sí? A hablar en porcentaje y no en proporción, ¿sí? Pero el cálculo del porcentaje sale de la proporción. Calculo la proporción, a ese valor lo multiplico por 100 y ya obtengo el porcentaje. ¿Entiende de dónde viene la proporción? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Nada? Bien. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál era la otra medida que teníamos que ver? Dijimos proporción, ya vimos razón y vemos la otra que es tasa. Tasa. Bien, la tasa. A ver, vamos a utilizar esta. Bien. Veamos qué dice para la tasa. Fíjense, después lean ustedes el práctico, sí hay un montón de teoría, ¿sí? Que les explica más o menos las medidas que hay para epidemiología, ¿sí? Pueden calcular el porcentaje de natalidad entre mujeres solteras. ¿Cómo se calcula eso? El número de hijos nacidos de mujeres que nunca se casaron, ¿sí? Si son solteras, lo que tienen que considerar, o sea, la población total va a ser aquellas mujeres que no se casaron, que son viudas o divorciadas, ¿sí?
y arriba cuántos hijos, en el numerador iría la cantidad de hijos nacidos. Ahí van a obtener qué porcentaje de natalidad tienen entre mujeres solteras, ¿sí? Y hay un montón de ejemplos, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo bien, pero les aconsejo que lean todo esto. Por ahí acá tenemos 2 horas y no tenemos tiempo de ver todo esto, ¿sí? Bien. Y la otra medida de resumen que teníamos es la tasa, ¿sí? Que dice que es un tipo de proporción, también fíjense en que se calcula como la proporción, que toma en cuenta la variable tiempo. Es la medida que expresa la dinámica de los eventos. Es la magnitud de cambio de la variable que mide un evento por unidad de cambio de otra. ¿Sí? Y la otra variable es el tiempo. O sea que la tasa es una proporción que también toma en cuenta el tiempo. ¿Sí? Acá tienen que tener en cuenta el tiempo en que se considera. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, fíjense, acá tienen una tasa general de fecundidad. Dice que es el número de nacidos vivos de mujeres de todas las edades durante el año, ¿sí? Fíjense en que acá está dado el tiempo. ¿Qué periodo están considerando ustedes? ¿Sí? Fíjense en que la proporción, en este ejemplo que yo les di, no dije nunca en qué tiempo medí estas personas con diabetes, ¿sí? En un mes, si hay en un mes, en un año, ¿sí? No di el dato del tiempo. En cambio, la tasa acá sí tiene en cuenta el tiempo. Entonces, acá es el número de nacidos vivos durante un año dividido en el total de la población de mujeres. Bueno, este es entre 15 y 44 años, que son las mujeres que pueden, que tienen que son, pueden, son las mujeres que tienen hijos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces también la tasa es una división, ¿sí? Una división, pero teniendo en cuenta también el tiempo. Es una división, igual que la proporción, ¿sí? Es una proporción en donde también se considera el tiempo. Bien, a ver si tengo un ejemplo. Bueno, el ejemplo que dio la profe en la teoría, ¿sí? Veamos. Acá vamos a ver la tasa. Un ejemplo. Entonces, el ejemplo está acá en la teoría, ¿sí? Después, si quieren, lo leen bien. Este caso, este ejemplo. Dice que 50 casos en una escuela rural de 200 alumnos. O sea, este es un ejemplo de cuántos casos de tuberculosis había en una determinada escuela, ¿sí? Fíjense en que me da la localidad, se llama localidad X, ¿sí? Es un ejemplo. Y acá incorpora el tiempo, que es en el año 2017, ¿sí? Este ejemplo nos sirve para ver la aplicación de las tasas. ¿Para qué me sirve calcular las tasas? Para poder comparar dos datos, dos poblaciones diferentes. Por ejemplo, en este ejemplo me dice que hay 50 casos en una escuela rural de 200 alumnos. Y aquí hay otros 50 casos en una población de 50.000 alumnos. ¿Sí? Este es en otra ciudad y también en el año 2017. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos situaciones está en peor, cuál de las dos localidades está en peor situación? ¿La localidad X o la localidad Y?
fíjense en que las dos tienen 50 casos, ¿sí? Si yo comparo los 50 casos, digo no, porque están en igual situación, ¿sí? Los dos tienen 50 casos de niños con tuberculosis, de alumnos con tuberculosis. La localidad X, profe. Bien, ¿por qué es la localidad X? Porque fíjense en que acá tiene 200 alumnos y acá 50.000 alumnos, ¿sí? ¿Cómo hago? Entonces yo no puedo comparar con las cantidades solamente. Ahí tengo que calcular la tasa, ¿sí? Y esa tasa me va a decir cuál de las dos localidades está en peor situación, ¿sí? Entonces veamos, pasemos este ejemplo acá. Entonces me decía que la localidad X tenía la cantidad de alumnos con TBC era de 50, ¿sí? Y el total de alumnos era de 200. 200 alumnos. Acá son 50 alumnos, ¿no? Bien. Localidad X, ¿sí? Esto voy a copiar. Y en la localidad Y también tenía 50 alumnos con TBC, pero la población era de 50.000. ¿Sí? Habían un total de 50.000 alumnos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos localidades está en peor situación? ¿Sí? Si yo comparo la cantidad de alumnos con TBC, voy a decir, no están en igual situación. ¿Por qué? Porque los dos tienen 50. Pero para comparar, porque estas dos poblaciones son diferentes, fíjense, acá tiene 200 alumnos, en cambio esta tiene 50.000 alumnos. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular las tasas. La tasa de TBC en la localidad X, ¿qué va a ser? ¿Cómo la calculo? Decía que es una proporción, ¿sí? Y la proporción era el número menor arriba y el número mayor abajo, ¿sí? El número menor para la proporción, la localidad X es 50 dividido en 200. ¿Sí? O sea, ¿qué parte de la población tiene tuberculosis y cuál sería el total de la población de esa localidad? Bien, ¿cuánto me da esto? 0,25. 0,25, ¿sí? Una proporción del 0,25. Si yo lo paso a porcentaje, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 0,25 lo 100. multiplico por 100, ¿sí? Sí. 0,25 por 100 me da un 25%. Ahora sí le pongo el simbolito porque esta proporción ya lo multipliqué por 100, ¿sí? Entonces ya tengo el 25%. Ahora calculemos para la localidad Y, ¿cuál sería la tasa de TBC para la localidad Y? ¿Cuánto sería el cálculo que tengo que hacer? 50 dividido en los 50.000. 0,001. Bien. 0,01. Igual a 0,01, ¿sí? Ahí. Entonces, una proporción del 0,001. 20, profe. Ah, falta un 0. Ahí está. Sí. Bien. Una proporción del 0,001
tiene TBC en la localidad I. ¿Sí? Si yo a este valor, a esta proporción lo multiplico por 100, obtengo el porcentaje. 1. 1%. ¿Sí? 100, 1, 2, no. 0,1, que no es. 0,1. 0,1. 0,1%. ¿Sí? Y ahí recién puedo comparar. Recién puedo comparar estos valores. ¿Sí? Si quiero comparo esto, hasta ahí podría haber llegado el cálculo y comparar. Si comparo en proporciones, fíjense en que esta proporción es más grande. Una porción más grande de la localidad X. Julián, si multiplicamos por 1000, este valor también tendríamos que multiplicar por 1000, ¿sí? Ambos por 1000. Acá me dice el compañero que este valor lo podríamos multiplicar por 1000. Sí, sería entonces el 1 por 1000, ¿sí? Pero a este valor también tendríamos que multiplicarlo por 1000, ¿sí? Entonces, acá podríamos hacer la comparación. Ahora sí tenemos que comparar, ¿sí? Podemos comparar en proporciones, que sería este valor y este valor, y ver cuál es más grande. Este tiene una proporción mayor de enfermos con TBC que esta población, ¿sí? Entonces digo, no, esta es la que está en peor situación, ¿sí? La población X es la que está en peor situación. Si comparo los porcentajes, también puedo comparar los porcentajes, ¿sí? Si hice el cálculo con porcentaje, puedo comparar este porcentaje con este porcentaje. ¿Qué es lo que nosotros siempre trabajamos? Siempre trabajamos con porcentaje y no con proporción, ¿sí? Entonces aquí decimos que el 25% de los alumnos de la localidad X tienen TBC, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta esos 25%? Que 25 alumnos de cada 100, o al revés le pongamos, de cada 100 alumnos, a ver, le voy a cambiar en color negro, así se ve un poco mejor. De cada 100 alumnos, 25 tienen TBC. ¿Sí? Así se interpreta el porcentaje. Porque dice 25%, ¿qué quiere decir? Que de cada 100 alumnos, 25 tienen TBC, ¿sí? Y este valor, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, fíjense en que acá no llega al 1%, no llega a haber casi una persona con TBC, ¿sí? Pero también de cada 100 alumnos, 0,1 tienen TBC. ¿Sí? No llega a haber un alumno que tenga TBC. Es menos de 1, ¿sí? Así se interpreta el porcentaje, perdón. Acá me decía el alumno que también lo puedo multiplicar por 1000. Se puede hacer eso. ¿Sí? O sea, 0,25 por 1000, ¿cuánto tendría? ¿Qué valor obtendría? 250, ¿no? Sí, profe. Creo, por 1000 se pone así, con 2 ceritos. Así. A ver si lo puedo poner. Así se pone por 1000. El símbolo por 1000. 1 y 2. ¿Sí? Por eso acá está este cerito. Bien. Y si ahora a la proporción de 0,001 lo multiplico por 1000, ¿cuánto obtengo?
Ahora sí va a ser el 1 por 1000. Ahí tengo que poner el otro simbolito, ¿sí? Ahora sí, comparo estos dos valores. Este valor y este valor, ¿sí? ¿Y qué puedo decir de esos valores? Que cada 1000 alumnos, 250 tienen TBC, ¿sí? Entonces acá sería de cada 1000 alumnos, porque lo multipliqué por 1000, 250 tienen TBC. Es decir, que si hubieran 1000 alumnos, 250 tendrían TBC. ¿Y qué puedo decir de este valor? Que de cada 1000 alumnos, uno tiene TBC. ¿Entienden? Esto acá, recuerden que acá hemos multiplicado por 100 y acá hemos multiplicado por 1000, ¿sí? Estos son amplificadores, ¿sí? Para hacer más grande. A veces son las cifras que nos dan son muy chiquitas y lo podemos amplificar multiplicándolos por 100. Y si son muy chiquititas, lo multiplicamos por 1000 para agrandarlo más, como en este caso. Fíjense, este es un número muy chico. Al multiplicarlo por 100, me siguió quedando 0, algo. Entonces, lo multipliqué por 1000 y ya obtuve un número entero que ya más o menos sé que representa un alumno, ¿sí? En cambio, 0,1 alumno, no sé, sería la mitad, menos de la mitad de un alumno, ¿sí? No es muy interpretativa esta cifra. Entonces, estos valores se llaman amplificadores y ya lo vamos a utilizar también, ¿sí? En la parte práctica nos habla algo de los valores. Bien. Entonces, veamos ahora el práctico, ¿sí? Ya pasó una hora, fíjense en explicándole. El punto 1 lo vamos a dejar para la próxima clase porque todavía no vieron teoría de prevalencia e incidencia, así que lo dejemos pendiente al punto 1. Al punto 2, veamos el punto 2, ¿qué dice? A continuación presentamos datos del año 2010. Tenemos que calcular la proporción y la razón de masculinidad general para cada grupo etario. Este I no va, ¿no? O sea que tenemos que calcular la proporción y la razón de masculinidad general para cada grupo etario. Pueden realizar estos cálculos utilizando la calculadora o en el Excel, ¿sí? Mejor en el Excel, que le va a llevar muy poco tiempo. Bien. Entonces, siempre nos tomemos un tiempo para leer estas tablas, ¿sí? Así sabemos lo que nos están pidiendo, sabemos el contenido de esta tabla y también qué es lo que nos están pidiendo. Bien. Tenemos una columna que se llama edad. Las edades acá van de 0 a 4 años. Tenemos un total de población de 73.586 personas que tienen entre 0 y 4 años, ¿sí? Esto es en el año 2010 en la provincia de Jujuy. De esas 73.586, 37.616 son varones y 35.970 son mujeres, ¿sí? O sea que si yo sumo estos dos,
obtengo este total, ¿sí? La edad de 5 a 9 años tengo 80.479 personas, de las cuales 40.528 son varones y 39.951 son mujeres, ¿sí? Fíjense. Después el otro rango que tengo son de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, y así. De 75 a 79 años, y el último grupo tiene 80 años o más. ¿Sí? 80 años o más, hay 6.723 personas, de las cuales 2.436 son varones y 4.287 son mujeres, ¿sí? Si yo sumo todos estos valores, voy a obtener el total de la población de Jujuy, ¿sí? Porque acá está toda la población de Jujuy en el año 2010, que son 697.545, de las cuales 341.837 son varones y 355.708 son mujeres, ¿sí? ¿Entendieron la tablita? Entonces, ¿qué nos pide? Calcular la proporción, pero la proporción de masculinidad, ¿sí? O sea, por edad. O sea que acá me están pidiendo qué proporción, qué porción, qué parte de los varones, de qué partes son varones en la edad que va de 0 a 4 años. ¿Qué cálculo debería hacer acá? ¿Qué proporción son varones en la edad de 0 a 4 años? Profe, ahí podría ir el total de varones sobre el total de mujeres. ¿O iría el total de varones sobre el total que sería entre varones y mujeres? Bien, muy bien, así es, ¿sí? Aquí iría el total de varones. ¿Cuántos varones hay entre 0 y 4 años? Tenemos 37.000. Esperen, ahí está. Tenemos 37.000. 616 varones en la edad de 0 y 4 años, dividido en el total de personas, ¿sí? En el total, que serían los 73.586. ¿Entienden? Porque me está preguntando qué proporción, acuérdense en qué proporciones, qué porción son varones, ¿sí? Este son el total de varones, y en el denominador, en la parte de abajo, va el total de personas entre 0 y 4 años, ¿sí? Que serían estas. ¿Está bien? ¿Así? ¿Coinciden todos? ¿Alguien no entendió? Sí, profe, yo me confundí porque me quedé con eso de la razón de masculinidad. Ajá. Sí, entendí. Ahora. A ver si tenemos el ejemplo de la razón. No, ya lo borré. Bien. ¿Cómo lo hace? Con calculadora sería este cálculo que tienen que hacer, ¿no? Recuerden que la calculadora no tienen que poner el punto, porque el punto representa la coma para la calculadora y para el Excel, ¿sí? Ustedes tendrían que cargar 37.616. ¿Sí? Yo no puse en ningún momento el punto, ¿sí? Solo se pone el punto. Dividido 73
5, 8, 6. ¿Vieron? Solito puso el punto. No pongan ustedes el punto porque ese punto a ustedes le va a tomar como coma, ¿sí? Como la coma decimal. Esto me da un total de 0, 51, 1. ¿Sí? Bien. Lo mismo para acá. ¿Qué proporción son varones en el rango de edad que van de 5 a 9 años? Sería el mismo cálculo. Los 40.528 dividido en el total de personas que están en ese rango de edad entre 5 y 9 años, que serían los 80.479. ¿Sí? Entonces, para la proporción que tienen que hacer, ¿qué cálculos tienen que hacer? Tienen que dividir este valor dividido en este valor. Este valor dividido en este valor. Este valor dividido en este valor. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo hacemos en Excel? Fíjense en que ustedes en el aula virtual también tienen el Word, ¿no? Entonces van a la tablita, abren el Word y lo copian esa tablita en el de Excel para hacer directamente los cálculos. Esta es la tablita. ¿Sí? Acá arriba se les aparece un cuadrito con flecha, tocan ahí y se selecciona toda la tabla. Clic derecho, copiar. Van al Excel. Yo ya lo tengo copiado, pero les digo cómo hacer. Clic derecho, o si no en este botón, ponen pegar. Ahí está. ¿Sí? Bien. Acá, ¿qué cálculos hicimos? ¿Cómo se hace en Excel? Voy a agrandar un poquito. Ahí está. ¿Sí? Siempre que quiero hacer un cálculo, empiezo por el igual. Pongo igual y hago clic en las celdas que yo quiero dividir. Era el total de varones dividido en el total de personas que hay de 0 a 4 años. ¿Sí? Enter. Y es el valor que había obtenido con la calculadora. ¿Sí? Le saco un poquito las cifras decimales. Siempre trabajen con 2 cifras decimales. Eso, la cantidad de cifras va a depender de los ejercicios que estén haciendo. ¿Sí? Bien. Como después todo el cálculo es igual, copio esta fórmula para el resto, porque para el resto es lo mismo. Entonces me acerco a esta esquina inferior derecha, fíjense en que ahí la cruz, el puntero del mouse es una cruz blanca. Cuando me acerco acá a esta esquina es una cruz negrita. Ahí hago clic sin soltar, arrastro para copiar esa fórmula para el resto. Y ahí ya obtengo los cálculos para todo. Bien. Acá vamos a calcular. Fíjense que acá. Sí. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Puedes volver a explicar de nuevo esa, profe, la parte de copiar de nuevo y volvérsela? Gracias. Vamos a calcular, ¿sí? Cuando quiero hacer un cálculo siempre tengo que empezar con igual. Así que pongo igual y este cálculo que tenía que hacer era el total de varones, así que hago clic en donde está ese total de varones, dividido en el total de personas que hay en el rango de 0 a 4 años. Así que hago clic en los 73.000, ¿sí? No tengo que escribir el valor. Hago clic en la celda. Al hacer clic en la celda ya me toma ese valor, ya me toma los 73.586.
Una vez que hice el cálculo, presiono Enter. No hago clic en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque me va a tomar dividido en este valor, ¿sí? No hago clic acá. ¿Por qué? Porque me va a tomar este valor y acá hay 0 y me va a dividir por 0, ¿sí? Entonces, fíjense, una vez que yo ya hice el cálculo, digo que quiero dividir esta celda azul en este valor, presiono Enter, ya no toco más nada. Presiono Enter y ahí me calcula, ¿sí? Una vez que hagan eso, le sacan las cifras decimales y de ahí copian esta fórmula para el resto, porque para la segunda fila voy a tener que volver a hacer lo mismo. O sea, igual el total de varones en el rango de 5 a 9 años, acá ya lo voy a corregir, se pegó como fecha y no como rango de edad, ¿sí? El total de varones entre 5 y 9 años dividido en el total de personas entre 5 y 9 años, ¿sí? Enter. Le saco las cifras decimales. Lo mismo voy a tener que hacer acá, igual este valor dividido en este valor, ¿sí? Le saco las cifras decimales. Para no hacer todo eso, hago este primer cálculo nada más y copio para el resto, porque para el resto va a ser lo mismo, la misma división. Entonces, para copiar la fórmula que hice acá, fíjense en que es una fórmula, ¿qué hago? Me paro en esta celda. Me acerco a esta esquina inferior derecha. Fíjense en cuando el mouse cambia de flechita de cruz blanca a cruz negrita. Fíjense en esa cruz no. Esta es una cruz de 4 flechas, esa no. Esta cruz negra. Me acerco ahí, hago clic, sin soltar, arrastro para abajo. Arrastro hasta el rango de los 80 años y más. Y ahí me hizo todo el cálculo. ¿Sí? Quieren, hagan a mano y después con Excel para verificar que lo que hicieron a mano está bien. Bien. ¿Y la razón? ¿Cuál va a ser la razón? ¿Cómo calculo la razón? La razón de masculinidad acá sería, ¿no? Razón de masculinidad. El total de varones sobre el de mujeres. Bien. Masculinidad. ¿Sí? Si se fijan en la parte práctica, acá arriba en la teoría de la parte práctica está la formulita, ¿sí? Decía que era el total de varones sobre el total de mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué cálculo debería hacer yo? Para el rango de 0 a 4 años, ¿cuál es el total de varones y cuál es el total de mujeres? El total de varones son los 27.616, ¿sí? Eso lo tengo que dividir en el total de mujeres entre 0 y que hay en el rango de 0 a 4 años, que serían los 35.970, ¿sí? ¿Qué valor me da acá? $1,045. 1, ay, ¿qué es? Acá. 1,045. Bien. Sigan calculando para el resto, ¿sí? Para el siguiente grupo, de los 5 a 9 años, ¿cuál sería el cálculo que tengo que hacer para realizar la razón de masculinidad?
Lo mismo, profe. Sí, 40.528 sobre 39.951. Bien, 528 dividido en 39.951. ¿Sí? El total de varones sobre el total de mujeres para ese rango de edad. ¿Sí? Bien. Yo voy a dejar de compartir un ratito y sigan calculando esto, ¿sí? Háganlo una hora en Excel. El que tiene la posibilidad de hacerlo en Excel, lo va haciendo. Bien. Y vayan pasando también esta tablita al Excel, ¿sí? Recuerden que está en el Word. A ver. Sí. Ah, no, pero acá está como... Está como una imagen. Bueno. Si lo pueden ir pasando a mano, también pueden ir haciéndolo, ¿sí? Así vamos haciendo el ejercicio 3. Entonces, van calculando para la razón para los siguientes, los demás grupos de edades, y vayan pasando esta tablita al Excel. Bien, yo voy a dejar de compartir un ratito. Vayan haciendo eso. Cualquier duda que tengan, me preguntan, yo estoy acá. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿La asistencia va a ser con la misma metodología que había que ingresar al aula virtual? Sí, vayan ingresando al aula virtual, ¿no? Ah, bien, gracias. La asistencia acá en el chat también vayan poniendo. Ah, ya se activó. Bien. Fíjense si pueden ver para hacer la evaluación de proceso. A partir de ahora tienen 15 minutos. ¿Sí? No, profe, no aparece. Aún todavía no. ¿Todavía no? No, profe, nada hasta ahora. A ver, ahora ya lo voy a activar, ya les aviso. Salud. Gracias. Ahí está. Ahora prueben de actualizar la página y si están en el celular, deslicen el dedo para abajo. No, no aparece. Ay, no, no me digan eso. No, profe, no aparece. Bueno. Profe, yo salí de sesión y volví a entrar por la duda y no, nada, no me aparece tampoco. No, te parece que es raro, No. y porque acá yo me pongo en el rol de estudiante y sí me aparece. A ver, estudiante. Profe, sigue sin aparecer. ¿Ah? Evaluación, sí sale y me salen las preguntas y todo. Usted me está mintiendo, chicos. No aparece, profesora. No, profe, nada. Yo saqué una captura porque solamente aparecen los textos, la última clase y el trabajo, nada más. Bueno, vayan haciendo el práctico. Ya le consulta a la profe Chalabe a ver si ella tocó algo. Por lo pronto vayan poniendo la asistencia en el chat, ¿sí? No se olviden, si no vamos a tener que hacer con la asistencia. Bien.
¿Entendieron de razón y proporción? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profesora. ahí, yo creo que estoy haciendo algo más. A ver, ahora sí. Profe, ¿Sí? ¿qué dicen los departamentos y los fallecidos? ¿Eso vamos haciendo? Sí, eso también vayan copiando en una hojita o el que tiene el Excel lo van pasando al Excel, ¿sí? Bueno, profe. Sí, tenían razón, chicos, no aparece porque yo me metí en otro lado. No nos creía, profe. Yo estaba haciendo mal, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba en estadística y yo ahora, porque yo los jueves doy estadística. Bueno, ahora sí. A ver, prueben. Ahora sí. Sí, profe. Bien. Disculpen, chicos, por no confiar en ustedes. Bien, 15 minutitos tienen y continuamos con la clase. Son y 25, 30 y 40 se va a desactivar, ¿sí? Profe, a mí no me aparece. ¿Dónde lo busco? En unidad 2, en la pestaña unidad 2, fíjate ahí, general, unidad 1, unidad 2. Y después dice, dentro de unidad 2, dice evaluación de proceso obligatorio. ¿Viste? En el año 2009 hubieron 6 femeninos y masculinos, 13 masculinos, ¿sí? En el año 2009. Corramos ahora, consideremos el año 2010. ¿Qué dice esta tablita? En el año 2010, en Capital hubo 3 femeninos con la enfermedad y 7 masculinos con enfermedad en Capital, ¿sí? En el año 2010, en Palpalá, un masculino y un femenino y un masculino, ¿sí? Así. Si yo sumo todos los femeninos, 3, 4, hubieron 5 femeninos con la enfermedad, ¿sí? En toda la provincia, nada más que acá no están los otros departamentos, ¿por qué? Porque no hubo nada, ¿sí? Y en el mismo año 2010 hubo un total de 15 masculinos en la provincia que tuvieron la enfermedad, ¿sí? Y así con los demás años, 2011 y 2012, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me pide? ¿Qué más nos da como dato? Nos dan que en el año 2010 el total de la población de toda la provincia fue de 673.307, ¿sí? Este dato lo sacaron del censo del año 2010. De esos 673.307, 2.000 personas, 12.656 personas son del departamento de Cochinoca, ¿sí? Acá no es, esta tablita es de total de la población, ¿no? No es si están enfermas o no están enfermas.
sea, son 12.656 habitantes en Cochinó. En el departamento Doctor Belgrano es esta cifra, en El Carmen, Humahuaca, aquí continúa, en San Pedro son 75.037 personas habitantes, ¿sí? ¿Y qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular la tasa de mortalidad para cada año, ¿sí? O sea, a ver, perdón, estos son los fallecidos, ¿sí? No los enfermos. Bueno, si han fallecido era porque estaban enfermos, ¿sí? Entonces, en Capital falleció una femenina y 6 masculinos en el año 2009, ¿sí? Bien, entonces, tengo que calcular para el año 2009 qué tasa de mortalidad había. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Fíjense, nos está pidiendo la tasa de mortalidad, ¿sí? Para el año 2009. Por eso es que acá, cuando calculamos la medida de tasa, incluimos el tiempo, ¿sí? En el tiempo, acá nos está diciendo en el año 2009. Después lo vamos a tener que hacer para el 2010, 2011 y 2012, ¿sí? Bien, ¿cómo se calcula la tasa de mortalidad? Fíjense en que acá arriba ustedes tienen el cálculo de las tasas, ¿sí? Tasa de mortalidad general, total de defunciones, o sea, cuántas personas fallecieron dividido en el total de la población en ese periodo, ¿sí? En ese periodo, o sea, en el año 2009, ¿sí? O sea que en el numerador tenemos que poner cuántas personas fallecieron y en el denominador cuántas personas habían en ese año, el total de personas, ¿sí? Si queremos calcular la tasa de mortalidad por sexo, vamos, por ejemplo, de sexo masculino, vamos a tener que poner en el numerador cuántas personas masculinas fallecieron dividido en la población masculina que había en ese año que estoy considerando, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque acá lo estoy haciendo por sexo. En cambio, acá es general. Acá el total de personas fallecidas, sin importar el sexo, dividido el total de personas, ¿sí? Sin importar el sexo. Bien. ¿Entienden cómo es el cálculo de las tasas? Entonces, no sé si tuvieron tiempo de pasar esta tablita al Excel. Yo lo pasé, a ver, acá está. Voy a agrandar un poco, así se ve. Bien. Bien. Entonces, acá están los mismos datos, ¿sí? Departamento, capital, en el año 2009, un femenino fallecido y 6 masculinos fallecidos, ¿sí? Yo quiero calcular, ¿qué me pide calcular? Me pide calcular la tasa de mortalidad para cada año por departamento y sexo. O sea que yo voy a tener que calcular la tasa de mortalidad general, ¿sí? A ver, ¿qué hice yo acá? Acá calculé. Bueno. Lo primero que calculé fue la tasa de mortalidad femenina, ¿sí? ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad femenina? Y acá lo que debería hacer es, acuérdense, si era tasa de mortalidad por sexo, en este caso estamos considerando femeninos, ¿qué debería hacer? El total de fallecidos femeninos dividido en la población femenina que había en ese año, ¿sí?
Pero acá no nos dan ese dato. Fíjense que lo único que nos dan es el censo del año, los datos que se sacaron del censo 2010. Por eso porque recuerden que los censos se hacen cada 10 años, ¿sí? Por eso es que no tenemos datos del año 2009, ni del 2011, ni del 2. Entonces, esta tablita lo vamos a tener que utilizar para todos los años, ¿sí? Y fíjense en qué otro problema tenemos acá. Que acá no nos dan discriminado por sexo, ¿sí? En Cochinoca me dice el total general, no me dice cuántas mujeres ni cuántos varones, ¿sí? Entonces, al faltarnos ese dato, vamos a tener que considerar para dividir en el denominador el total de población general. ¿Entienden? No sé si me explico. Veamos. ¿Cualquier pregunta que quieran hacer? Profe, ¿podría repetir, por favor? Bien. 2009. Sí, este es para el 2009. A ver, no, le pongamos general. Si no, vamos a tener que hacer muchos cálculos. ¿Qué era la tasa de mortalidad femenina? Tasa de mortalidad general era la cantidad de fallecidos dividido en el total de personas que había en ese año, ¿sí? Sin importar sexo, ¿sí? Ahora, si yo le digo tasa de mortalidad femenina, era la cantidad de fallecidos femenina dividido el total de la población femenina que había en ese año, ¿sí? ¿Entienden? Eso lo sacamos de acá. Fíjense, la tasa de mortalidad general, ¿sí? General, o sea, considerando a toda la población, sin tener en cuenta el sexo, género, nada, ¿sí? ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad general? ¿Cuántas personas fallecieron dividido en el total de personas que habían en ese año que yo estoy considerando, o en ese periodo que estoy considerando, ¿sí? En este caso es un periodo de un año, pero puede ser en un mes, en un trimestre, ¿sí? Bien, ahora la tasa de mortalidad por sexo, según el sexo, ¿sí? Acá considero un sexo en particular, por ejemplo, el femenino. Total de funciones femeninas, eso lo tengo que dividir por la población femenina que haya en ese periodo que estoy considerando, ¿sí? Bien, entonces esto lo tienen claro, cuántas femeninas fallecieron dividido en la población total de femeninas que había, en la población total femenina que había en ese año, ¿sí? Bien, entonces veamos. Femenina en el año 2009 le pongamos, ¿sí? Porque estamos considerando para el año 2009. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cuál era el cálculo que teníamos que hacer? ¿Cuántas femeninas fallecieron en el 2009? ¿Sí? Porque estoy considerando el año 2009. 6. En el año 2009, ¿cuántas femeninas habían fallecido? 1. Dividido, y en el año 2009, ¿cuántas personas femeninas había en el año 2009? En general, ¿no? Fíjense, como no tenemos ese dato, y ahí yo le decía por qué, porque tenemos del año 2010, entonces este dato lo vamos a tener que tomar en cuenta para todos los años, ¿sí? No va a ser exacto el cálculo, pero a falta de datos tomamos esto. Bueno, entonces, y aparte,
Acá me da un total general. Por ejemplo, en Cochinoca me dice que había 12.656 personas. No me dice cuántos femeninos ni cuántos masculinos, ¿sí? Esa es otra obviedad que vamos a tener que hacer. Entonces, el cálculo de la tasa de mortalidad femenina es cuántas femeninas fallecieron en el año 2009, que era 1, dividido cuántas femeninas había en el 2009, total. Como no tenemos en la capital, ¿no? Porque estamos para el departamento capital. Como no tenemos ese dato, vamos a considerar este valor, ¿sí? Los 265.249, ¿sí? Pero acá está incluyendo todo, por eso es que estamos cometiendo un error, porque a falta de datos estamos tomando esto, ¿sí? Entonces, el cálculo que deberían hacer acá es 1, a ver si lo voy a poner en... acá. Sería para capital, sería 1, ¿por qué? Porque el año, y acá considerando el año 2009, ¿no? Porque en el año 2009 había una fallecida femenina, ¿sí? Una. Dividido, ¿y cuántas personas femeninas había en el año 2009 en capital? Ese dato no lo tenemos. Entonces vamos a tomar el dato del año 2010. Que son los 265.249. ¿Sí? Eso me da un total de 0,0, este valor, ¿sí? A ver, y después yo como hice... Sí. Bien. Me da un total de... Lo hacen en la calculadora, ¿sí? O si no en el Excel, y les tiene que dar 0,12345, ¿sí? Un valor muy chiquito. Veamos para la otra, para Palpalá. Ah, no, para Palpalá no. No, para Palpalá no, porque no hubo, fíjense, fallecidas para San Pedro, ¿sí? Para San Pedro en el año 2009. Para San Pedro. ¿Cuántas personas fallecidas femeninas en el año 2009 hubo? Dos, ¿sí? Considere el año 2009, San Pedro femenino son 2. Entonces tengo que dividir 2 dividido. Ahora, ¿cuántas mujeres, cuánto femenino hubo en San Pedro en el año 2009? No tengo ese dato, ¿sí? Porque tengo del año 2010. Y en el año 2010 había esta cantidad de personas. Si acá tuviera que hay tanta femenina y tanta masculino, ahí sería un poco más certero este dato que estoy calculando, ¿sí? Pero acá como no tenemos ese dato, vamos a tener que tomar directamente toda la población que había en San Pedro, ¿sí? Que son los 75.037. 75.037. ¿Sí? Eso no sé cuánto da, le hacen el cálculo después, ¿sí? Y así tienen que ir calculando
para para todos los departamentos, ¿sí? Y lo que vamos obteniendo es la tasa de mortalidad femenina para el año 2009. Después, ¿qué tendría que calcular? La tasa de mortalidad femenina para el año 2010. Y va a ser lo mismo. Digo, ¿cuántas personas femeninas fallecieron en el año 2010 en Capital? Profe, de ambos sexos hay que hacer. No te escuché bien. De ambos sexos hay que hacer el trabajo, dice el sexo. Sí, porque dice por sexo. Dice calcular la tasa de mortalidad para cada año, departamento y sexo. ¿Sí? Ya lo estamos haciendo por departamento porque estamos calculando para cada departamento. Por año estamos considerando el 2009, el 10, el 11 y el 12. Y por sexo solo hemos considerado el femenino, después ustedes deberían hacer el masculino. ¿Sí? Bien, para el año 2010, ¿cómo va a ser el cálculo? Entonces, igual, ¿cuántas personas femeninas fallecieron en el año 2010 en Capital? 3. 3. Entonces hago clic acá. Dividido, ¿y cuál era el total de la población femenina en el año 2010 en Capital? 205.000. Bien, tengo los datos del 2010, así que voy a tener que tomar esto, ¿sí? Enter. Y ahí me dio, fíjense que este valor cuando le da con una E, no sé si logran ver, es porque me está tirando un número muy chiquitito y lo pone en formato, en notación científica se llama. Esta E que aparece ahí significa exponente. Significa que tengo que correr la coma 5 ceros, ¿sí? Si no quiero que se vea así, voy acá a formato y le digo que me muestre en formato número. Ahí está, ¿sí? Si quiero ver las cifras significativas, no solo ceros, le voy a aumentar los decimales. ¿Vieron? Por eso es un número muy chiquitito, porque tiene muchos 0,00000. Bien. Esto lo van a tener que hacer a mano porque no van a poder hacer copiar la fórmula. ¿Sí? Bien. Lo mismo, si quiero hacer, voy a copiar esto, la tasa de mortalidad femenina, pero para el año 2011, tengo que preguntarme, en el numerador voy a tener que preguntarme cuántas personas femeninas fallecieron en el año 2011 en el departamento Capital. ¿Cuántas personas femeninas? 2, ¿no? Este dato. Entonces sería igual a 2 dividido, perdón, hagamos clic acá, 2 dividido, ¿y cuál era el total de femeninos en el año 2011? En Capital, este mismo dato. Qué sueño. Bien. ¿Qué más? ¿Sí? Después lo hacen para los masculinos, ¿sí? O sea, deberían tener 8 tablitas. Sí, 4 para cada año para femenino y 4 para cada año para masculino.
Bien, ¿qué más? Nos quedan 5 minutitos. ¿Alguna duda en este ejercicio? Bien, el punto 4 ya lo pueden... Solo la información que nos dieron ahí en el trabajo práctico, no buscamos por aparte. Es que acá lo que podrían encontrar es en el año 2010 cuántos masculinos y femeninos hay por ejemplo, en el doctor, o sea, esta misma tablita, pero acá discriminado por sexo, ¿sí? Eso sí pueden encontrarlo capaz en el INDEC, pero ¿cuál fue el censo anterior que se hizo? Se hace cada 10 años, ¿sí? Lo que van a encontrar va a ser lo del 2000. Ah, claro. ¿Sí? Por eso es que acá pusieron, y ahora creo que este año se tenía que hacer, cada 10 años, el año pasado se tenía que hacer el censo, no se hizo más. Cada 10 años son los censos, ¿sí? Entonces no vas a encontrar vos datos de esto. Con estos datos nos manejamos durante 10 años. Lo que sí podés llegar a encontrar es esta misma tablita, pero discriminada por sexo. Bien, el punto 4 pueden resolverlo solitos. Ana Mabel, no afecta en nada, no afecta el cuestionario, ¿sí? Esto es para justificar tu asistencia. ¿Por qué se puso estas evaluaciones así cortitas? Porque hemos detectado que algunos chicos se conectaban y dejaban poniendo su nombre y apellido en el chat y se iban a hacer no sé qué, a dormir, a ver tele, y no prestaban atención en toda la clase. Entonces eso no es una asistencia, ¿sí? Una asistencia ustedes tienen que participar, tienen que hacer el práctico, ¿sí? Por eso hemos implementado esto. Profe, o sea que en la parte que dice que los cuestionarios tienen que ser aprobados con más de 651, ¿son esto o es otra cosa? No, son los cuestionarios que ahora el próximo cuestionario es el de acá a 2 semanas. A ver, ya les digo bien. Este viernes 5 no, el viernes 12. Ah, bien, gracias, profe. Y si han desaprobado esta evaluación, no importa porque no afecta en los cuestionarios, ¿sí? Esto es para justificar la asistencia. O sea, si también lo hicieron mal, lo mismo tienen asistencia, si aparte pusieron en el chat su nombre y apellido. Bien. El 4 lo resuelven solos. Y a ver, el 5 ya no vamos a tener tiempo de hacer. Pero le voy... no, el 5 lo dejamos pendiente porque todavía no vieron prevalencia ni incidencia. ¿Sí? Eso está pendiente. ¿Profe, y el 1 también? El 1 también, el 5 también, ¿sí? Son de prevalencia e incidencia que todavía no vieron la teoría. Y les voy a dar un deber de poner esta tablita en el Excel, ¿sí? Para la próxima clase, así ya empezamos a trabajar el 6. A ver cómo está en el Word. A ver, lo tendrían que tener así. Así, fíjense. ¿Sí? ¿Qué dice el ejercicio? Dice, medimos la altura de los niños de una clase y obtenemos los siguientes resultados medidos en metros, ¿sí? Por ejemplo, el alumno 1, su estatura es de 1,31 m. El alumno 2, bueno, acá están desordenados, ¿no? Pero no importa el orden en que estén. Mide 1,22, ¿sí? El alumno 10 mide 1,30, el alumno 11, 1,30, el alumno 12, 1,22. Bien.
Así lo van a hacer, ¿sí? Ténganlo así, y después vamos a armar esta tablita de frecuencia que vamos a utilizar mucho. Eso para la próxima clase. Entonces, acá voy a anotar, queda pendiente el ejercicio 1, que esos son cortitos, así que, pendiente. El 5 también quedaba pendiente. Así que pueden ir respondiendo si leen la teoría. El 4 tienen que responderlo, ¿sí? Porque esto es una pregunta de razón. Ustedes ya vieron la razón. Respondan y lo controlamos la próxima clase. Bien. Y el 6 tienen que pasar esta tablita al Excel. ¿Sí? Así como lo tengo yo. Aquí nos quedamos. Bien. ¿No tienen Excel? No importa. Si no tienen Excel, no importa. Lo mismo van a poder hacer, pero lo van a resolver a mano, ¿sí? Trata de tener, entonces, realizada esta tabla. Profe, yo tengo netbook y digamos que tengo problemas con las teclas, no funcionan. ¿Cómo podría hacer yo para hacer el trabajo práctico? Hay una función que es teclado en pantalla. Vos pones ahí, buscar teclado en pantalla, y te aparece este teclado. Bueno. Entonces vos cuando escribís presionando estas teclas, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo quiero escribir 4, 5, 6, 7. Enter. ¿Sí? Pero es un poquito más complicado. Pero no importa, si no lo haces a mano. Tenés la calculadora lista. ¿Y a mano cómo sería, profe? Porque yo a mano como que, digamos, como que demoro en procesar. Yo intenté hacer, digamos, la evaluación que usted mandó y como que yo me demoré, digamos, como que me demoré más pensando que claro. Y pasó el tiempo y como que salió que no hice. Sí, a mano por ahí cuesta más, es más tedioso, ¿sí? En cambio en el Excel ponen es automático. Chicos, los que quieren retirarse está bien, ¿no? Los que quieren quedar, consultar algo, yo estoy acá. Entonces, por ahí en el Excel es más rápido, por eso es que nosotros insistimos mucho en utilizar el Excel. ¿Sí? Igual para las evaluaciones, igual en la vida real te va a ser mucho más fácil tener un Excel que hacer a mano, porque cuando vos obtenés bases de datos son, chao chicos, hasta luego. Son muchos los datos, por ahí te van a pasar un archivo que va a tener mucha información, y si vos lo haces a mano, no vas a poder procesar nunca esa información. Por eso es que insistimos en que traten de manejar un programa estadístico. Por lo pronto el Excel, que el Excel tiene, chao chicos, el Excel se puede hacer, ¿sí? Y es más fácil. Pero después hay un montón de programas estadísticos que lo hacen en un segundo estos cálculos. Y vos no tenés posibilidades, chao Claudia, vos no tenés posibilidad de conseguir una computadora. Digamos que esa netbook la tengo de que terminé el secundario y sí funcionaba bien, pero no sé qué pasó. Yo, digamos que mi netbook se arruinó el pin de carga y la mandé a arreglo, y después cuando me la entregaron ya como que tuvo falla en la tecla, pero no tenía tantas fallas, digamos que solamente la J y algunos números no funcionaban. Ahora como que casi no funcionan algunas cosas y no puedo escribir. Claro. Bueno, una posibilidad sería eso, escribir con el teclado ese que aparece en pantalla. Hasta que soluciones. Bueno.
Una consulta más, profe, usted sube digamos, yo busqué sus clases, digamos, de que usted sí sube al aula virtual, porque yo a usted le entiendo un poquitito más mejor que a los otros profesores. Y no vi su material. No, lo que hacemos es subir una clase por semana. Como este práctico se va a ver lo mismo las 3 veces, tres clases creo que son. Subimos una, porque si no va a ser muchísima información lo que van a tener ustedes ahí en el aula virtual. Entonces la que hemos decidido subir es la de la profe Fernanda Chapur. Claro, yo sí vi su clase, pero yo de esa no la entendí muy bien, por eso decía. No, yo no me grabo. Sí. Así que si vos tenés la posibilidad de grabar, chao, Franco.